Salmos, capítulo 32, y vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Salmos 32, verso 6 y el verso 7. Dice las Sagradas Escrituras: por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. Vamos a leer la última parte. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. Bueno, vamos a sentarnos. El Salmo 32 se ha constituido como uno de aquellos salmos de confesión. Se conoce como salmos de confesión. Y se llama así por cuanto la palabra de Dios muestra en relación a algo a lo que estaba ocurriendo, y fue parte de una vivencia que tuvo el salmista David. El salmista David, en su vida, en su relación con Dios o en su tiempo, tuvo una decadencia. Tuvo un momento donde él tuvo una caída. Él cayó en un pecado de adulterio. Y en ese pecado de adulterio, pues como la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Él empezó a experimentar unas consecuencias de ese pecado. Esas consecuencias él las expresa en este mismo salmo. En el verso 3 habla de que sus huesos se envejecieron. Habla de que entró en un estado de mucha aflicción, porque habla en un momento donde él empezó a gemir, y su dolor era tan intenso que dice que su gemir se volvió todo el ¿qué? En gemir todo el día. Luego dice en el verso 4, que de día y de noche él empezó a experimentar cómo la mano de Dios se empezó a agravar. O sea, que las cosas en vez de mejorar, las cosas se le empeoraron, porque habla de una experiencia donde él dice, porque la mano de Dios, que significa la mano, tiene que ver con el poder de Dios, empezó a manifestarse sobre él, donde él habla de que día y noche se empezó a agravar lo que él estaba viviendo. Y en el mismo verso 4 dice que todo cambió hasta el punto de pasar de un estado de verdor, dice, donde se volvió mi verdor, que la palabra verdor tiene que ver con vida, a algo que dice allí, mi verdor se volvió en ¿qué? En sequedad de verano. Entonces esa vitalidad que él tenía con Dios, esas cosas que él pudo ver en relación a Dios, que las cosas como estaban marchando de bien, de cierto momento empezó a cambiársele todo. Él pudo darse cuenta que esto fue fruto y fue parte de las consecuencias de su ¿qué? De su pecado. Porque usted mismo ve que él es algo a lo que él confiesa, y es que todo esto es la experiencia y las consecuencias de su pecado. El pecado siempre, desde que entró a la vida del hombre, desde el primer hombre, Adán y Eva, siempre ha traído unas ¿qué? Consecuencias. Y las consecuencias las hemos vivido todos, sea por nuestros pecados personales o ya sean por los pecados de otros, pero las consecuencias siempre se van a ver. Y aún hasta las consecuencias del pecado, cuando Adán y Eva pecaron, no solamente se vieron en su propia vida, en ellos mismos,
sino que también se vio hasta aún en el lugar donde ellos estaban, que fue la tierra donde Dios los puso. Dice que inclusive la tierra no daba ni cardos ni espinos, pero después de su pecado, como consecuencia de su pecado, vino la tierra a manifestar lo que tiene que ver un perjuicio sobre la misma tierra. Pero vemos que eso fue fruto de su mismo ¿qué? De su pecado. Cuando el pecado está en uno, todo lo demás viene a ser ¿qué? Afectado. Y ahí es donde vemos que no solamente el pecado nos afecta a nosotros, como lo está experimentando David, sino que el pecado también tiene un poder para afectar todo nuestro ¿qué? Entorno. ¿Sí me voy a entender? Y esa era la experiencia y la vivencia que David estaba expresando en este salmo. Pero algo lindo que él experimentó de Dios, y es que como Dios no quiere el mal para el hombre, sino que Dios quiere siempre el bien. Siempre el anhelo de Dios ha sido el bien para el hombre. Entonces, mientras que David reconoció su pecado y aceptó su falta, reconoció su maldad, vemos que él empezó a entrar en un proceso donde ya las cosas empezaron a ¿qué? Nuevamente a restaurarse, donde las cosas que él había perdido empezaron otra vez él a ¿qué? A recuperarlas. Y por eso algo a lo que él manifiesta en este salmo es en relación a lo que tiene que ver dos cosas. Habla de la oración, pero habla también de los cánticos. Porque en el verso 6 nos habla, por esto orará a ti todo ¿qué? Todo santo. Y dice, en el tiempo en que pueda ser, porque hay momentos, hay ocasiones que a uno se le va a dificultar la ¿qué? La oración. Y por eso dice que por esto orará a ti todo santo en el tiempo, porque no todos los tiempos son propicios ¿para qué? Para orar. Y ahí es donde dice que en el tiempo en el que pueda ser hallado. Y habla de una experiencia donde él dijo que cuando uno entiende algo lindo en relación a Dios, y es que el algo a lo que está manifestando en el verso 6, y es la superioridad de Dios que está por encima de cualquier hecho, cualquier circunstancia de la que a uno lo pueda afectar. ¿Sí me va a entender? Él está manifestando la superioridad de Dios por encima de cualquier circunstancia o de cualquier hecho en el que a uno lo pueda afectar. Por eso dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y luego dice, ciertamente, la palabra ciertamente dice, tiene que ver, tenga la plena ¿qué? Seguridad. Eso significa ciertamente, tenga la plena certeza que en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Dios. Pueden venir los problemas que sean, pero nunca los problemas van a ser superiores a Él. Uno puede verse rodeado de cualquier circunstancia, de cualquier hecho, de cualquier situación donde uno se pueda ver de cierta manera afectado, pero algo que podemos tener seguridad, y es que los problemas nunca van a ser superiores a Dios. No hay problema que sea mayor a Dios. No hay dificultad, no hay adversidad, no hay lucha que sea superior a Dios. Y cuando yo tengo eso claro, yo sé que hay dos cosas de lo cual yo puedo, Dios me ha provisto a mí para superarme también en medio de esas circunstancias o esas adversidades. Y dos herramientas que Dios me ha dado a mí para superar esas adversidades o esas circunstancias que de cierta manera me quieren perjudicar y me quieren afectar. David dice que es la oración y los cánticos. Vuelve y léalo. Por eso orará ¿qué? A ti todo santo. Y luego dice en el verso 7, tú eres mi refugio y me guardarás de la ¿qué? Angustia. O sea, y luego dice, y con cánticos de liberación me ¿qué? Me rodearás. Él no está diciendo que no estamos libres de la angustia. Estamos expuestos a ella.
Pero la angustia puede ser superada o puede ser evitada mientras haya ¿qué? Oración y mientras haya cánticos. Mire, hay algo a lo que el enemigo quiere quitarle al pueblo, porque con esto, hermano, cuando el cristiano tiene esto, o cuando el creyente tiene esto, cuando se refiere a los santos, se refiere a nosotros, a los que nos hemos apartado para Dios. Porque santo es todo aquel que se aparta para Dios, aquel que quiere buscar tener una relación, que quiere tener una amistad con ese ser eterno, con ese creador de los cielos y de la tierra, con ese ser supremo que lo reconocemos como ese Dios creador, sublime, grande, fuerte y todo lo que Él representa. Entonces, cuando yo conozco y sé la grandeza de Él, yo sé que ni las angustias ni los problemas pueden ser superiores a Él. Y mientras que yo sé que Él exista y mientras que yo sé que Él vive para mí, no va a haber angustia y no va a haber circunstancia o no va a haber situación que me pueda que me pueda a mí dañar o perjudicar, porque sé que hay un Dios en los cielos que es superior a mis angustias y superior a mis problemas y superior a mis dificultades, a mis adversidades y a todo lo que quizás de cierta manera me puede perjudicar. Pero yo sé que yo me puedo sobreponer a toda circunstancia de dos maneras. ¿Con los qué? Con la oración y con los cánticos. Ahora, cuando usted mira esto, hay algo interesante. David vivió por muchas experiencias. Vivió experiencias de injusticia. Vivió por situaciones con problemas de hogar, con sus hijos. Vio situaciones que tenían que ver con el gobierno. Problemas que tenían que ver con los enemigos. Muchas personas que lo acechaban y buscaban su destrucción y su muerte. Pero algo con lo que David se pudo levantar y pudo superarse fue con la ¿qué? Con la oración y los cánticos. Ahora, la oración y los cánticos no son para mí, sino para aquel que me puede ayudar en mi aflicción y en mi problema. Los cánticos y las oraciones no son para mí, son para aquel que tiene la facultad y tiene el poder de sacarme a mí de esa situación de la que de cierta manera me está a mí ¿qué? Perjudicando. Ahora, hay situaciones en las que uno se ve perjudicado. Hay dos. Una, por cuestión de nosotros mismos. O sea, porque nosotros no las ¿qué? Nosotros no las buscamos, que eso fue lo que le pasó al salmista. Porque uno mismo se las busca. ¿Sí me va a entender? Porque uno mismo se las busca. Pero también hay otra que tiene que ver por aquellos que no son ajenos a nosotros, personas que de cierta manera proceden o no desean o quieren perjudicarnos de una u otra ¿qué? Manera, que eso tampoco se puede desconocer. Pero cualquiera sea esas dos situaciones, algo a lo que estoy convencido y estoy seguro es que no hay problema y no hay aflicción, no hay situación que sea superior al Dios del cielo al cual invocamos. Ahora, quiero mostrarle, vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles. Y mire, y voy a mostrarle cómo este principio lo tenía claro un hombre llamado el apóstol Pablo. Y él cómo lo aplicó a su situación a la que él se estaba viendo afectado. Y por eso, iglesia, hay dos cosas que el enemigo quiere quitarle a usted, que de los cuales usted no puede permitir. Y es la ¿qué? La oración y los cánticos. Dos cosas: oración y cánticos. ¿Y por qué? Porque quiero mostrarle que con cánticos y con oración, hombres cambiaron la circunstancia y cambiaron la situación que los estaba quejando y que los estaba afectando. Y en este caso vemos a un hombre llamado como el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Muchos ejemplos, pero quiero usar este ejemplo. Hechos 16. Y quiero mostrarle que cuando hay oración y cuando hay cánticos, no hay obra del diablo, no hay acción diabólica, no hay poder de las tinieblas, no hay obra del mismo enemigo, no hay situaciones adversas que lo inunden a uno. Porque
cuando usted ora y cuando usted canta, está reconociendo que hay alguien superior a su problema y a lo que se quiere levantar contra usted y a algo a lo que lo quiere afectar. Hechos 16. ¿Cuánto lo tiene? Y vamos a leer del verso 20 al verso 25. Leamos hasta el verso 27. Hechos 16 del 20 al 27. Dice: los presentaron a Pablo y a Silas a los magistrados y le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. ¿Qué hicieron con ellos? Les rasgaron la ropa, que es un acto de humillación. Los humillaron. Luego, segundo, ordenaron que los azotarlos con varas, del cual él hace referencia en 2 Corintios capítulo 11, que eso lo vivió y no fue nada fácil. Verso 23. Y después de qué, y haberlos azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron de encima, los echaron en la en la cárcel. Y mandaron al carcelero que los guardara con seguridad. Entonces mire el cuadro en el que ellos estaban. El cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más que adentro. Y de encima los aseguró los pies con ¿qué? En el cepo, que eran unas cadenas que usaban para presos de alta peligrosidad, y los consideraron de esa manera. Entonces, luego dice que en medio de esa situación ellos creyeron algo, y ellos estaban convencidos de algo, de que al Dios a quien ellos invocaban y a quien ellos servían era superior que las mismas las mismas circunstancias. Porque hay circunstancias a las que uno se somete por cuestión de nuestros propios errores, o hay circunstancias a las que el enemigo lo quiere a uno someter, a las que el mismo diablo o las mismas obras del mal o personas con un corazón malvado, como fueron estos hombres, con un corazón pervertido, con un corazón dañado, con un corazón torcido, querían perjudicarlos a ellos, porque también nos faltan, ¿cierto que sí? Pero mire lo lindo de esto. ¿Qué hicieron ellos? Algo que entendieron que es superior para liberar y para romper y para salir de cualquier circunstancia de estas. Verso 25. Pero a medianoche, ¿qué hicieron ellos? Orando. Pablo y Silas. ¿Y qué más? Y cantaban himnos a Dios. Usted no puede dejar, usted y yo no podemos dejar que el diablo le quite a usted la oración y la alabanza. Porque el día que le quite a usted la oración y la alabanza, usted y yo perdemos la autoridad y perdemos la posibilidad de ver actuar el poder de Dios a favor de nosotros. Y luego dice en el verso 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos ¿qué dijo David? Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Y qué es liberar? Sacar a una persona de un de un estado, de una condición impropia, o de un estado que a la verdad no deseado, de impropia o de un estado no deseado. Pero para eso, para salir de esa condición, hay dos cosas que tanto aplicó el salmista, que él vivió, de la cual él compartió como experiencia propia, y el mismo el apóstol Pablo y Silas, de la cual habla en Hechos de los Apóstoles en relación a ellos. Y fue lo que vivieron en medio de esas situaciones a través de lo que tiene que ver con la con la oración
y los cánticos. Y dice, y al instante se abrieron las ¿qué? Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ¿qué? Se soltaron. Mire, hay puertas que el diablo le quiere cerrar a usted espiritualmente. Puertas que quiere el diablo cerrar económicamente. Una puerta en el sentido bíblico representa oportunidades. Eso es una puerta. Toda puerta son oportunidades. ¿Y sabe cómo usted puede resolver? Y el diablo, mientras que el enemigo y la gente quiere estorbarle a usted y tratar de que a usted se le cierre las ¿qué? Puertas. Pero mientras que el hombre trate y procure buscar que se cierren las puertas, en Isaías 45 creo que dice que Dios derribará los cerrojos de bronce. Los derribará y los destruirá, porque mientras que el enemigo quiere buscar que las puertas a usted se le cierran, porque puertas son oportunidades de bienestar para usted y para mí. Y hay cantidad de cosas que Dios ha provisto para el bienestar suyo y el mío, pero que Dios les está diciendo a usted, pero se pueden abrir cuando usted no abandona y los cánticos. Oración y cánticos. Y luego dice, ¿y las puertas de qué? Mientras que muchos querían verlas cerradas, pero el Dios del cielo sabía que las necesitamos son abiertas. Mira, hay gente que necesita puertas de empleo, puertas de provisión, puertas de bendición, puertas de ascenso abiertas. Para poder progresar, para poder salir adelante en muchas cosas. Pero ahí vemos que solamente hay dos medios. ¿Con la qué? Con la oración y con los cánticos. Y luego dice, ¿y aún las qué? Las cadenas. ¿De ellos se qué? Mire, hay cadenas a las que el enemigo lo quiere someter a uno para mantenerlo esclavo a un pecado. Porque el diablo sabe que mientras que uno esté esclavo a un pecado, no tiene libertad para acceder a Dios y ver sus bondades y sus favores. Pero ¿sabe cómo se rompen también esas cadenas de impiedad y de maldad? Con alabanza y con oración. Alabanza y oración. Porque no solamente hay cadenas, estas cadenas quizás fueron físicas, pero en estos momentos hay gente, en estos momentos que no están atados a una cadena física, pero sí a una cadena de generaciones de maldad, de impiedad, de pecados, de cosas que de cierta manera, si uno es consciente y uno se pone a mirar con detalle, se empieza a dar cuenta de cuánto lo puede estar perjudicando. Y luego dice, ¿y qué más pasó allí? ¿Y las cadenas se qué? ¿Todas se qué? De todo. ¿Qué provocó eso? Dos hombres que creían la superioridad de Dios por encima de las circunstancias o las adversidades. Y sabía que la mejor manera para sobreponerse a las adversidades y a las situaciones que nos quieren acongojar, que nos quieren oprimir, que nos quieren privar del bienestar de Dios, es de dos maneras. Y cánticos. Vamos en estos momentos. Y eso es algo fundamental de la iglesia. No venimos a cantarle a los hombres. Venimos a cantarle al que tiene el poder para liberarnos y para abrir puertas que necesitamos que se abran. Venimos a orar no a un hombre, porque los hombres no pueden hacer nada, porque los hombres son semejantes a nosotros, pero creemos que hay alguien superior a nosotros mismos y superior a nuestros propios problemas, y creemos que con oración y con cánticos cadenas se rompen, puertas se abren y bendiciones se empiezan a manifestar para usted y para mí. Vamos en el nombre de Jesús a ponernos de pie.